¿Eh? Ay, sí, hermano. Es que llega bien tarde, ¿verdad? También por eso uno ya ni sabe. Pero bueno, hermanos, entonces vamos no se preocupen, pero sí, sí es que yo me imaginé que ya no, como ya eran 7:20, dije, híjoles, ya no creo que lleguen. Pero bueno, no se preocupen, hermanas. Ya estamos aquí, es lo importante. ¿Sale? Bueno, entonces ya está grabando y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Ujú. Muy bien. Nosotros hablábamos de que la segunda venida de los pretribulacionistas, ellos piensan, no como nosotros decíamos que las señales de los tiempos, todo lo que tiene que ver con el reino de Israel, con el anticristo, con también con la apostasía, la gran tribulación, las señales como de guerras, hambres, también señales como terremotos y todas estas señales que dice Jesús que van a venir antes del fin, nosotros las ponemos entre su primera y segunda venida. No es que venga Jesús y después va a venir la gran tribulación. No es que venga Jesús y después va a venir el anticristo. No, nosotros decimos estas señales se cumplen entre su primera y segunda venida. Ya vino Jesús por primera vez cuando murió en la cruz y él va a venir en gloria por sus elegidos, por sus escogidos, por nosotros y ahí será el final total de la historia. Pero hay otra postura, hermanos, que decíamos la semana pasada, que es la pretribulacionista. Esta postura decíamos, hermanos, que entiende esto, bueno, se entiende la segunda venida de Cristo de esta forma. Es decir, Cristo viene, bueno, Cristo muere, asciende y está ahorita con el Padre, pero antes de que venga va a haber el rapto, es decir, como en las películas, ellos así creen, los escogidos desaparecen, de pronto tú vas a ver a una persona a tu lado y a tu papá, a tu mamá, y de pronto desaparecen, ¿no? Y o vas a ver, va a estar un piloto manejando un avión y va a desaparecer. Y se van a morir todos, así como en las películas. Viene ese rapto, desaparecen las personas que son cristianas, ascienden a los cielos, se encuentran con Jesús y después estas personas que desaparecieron están por 7 años en el cielo, en las bodas del Cordero. Es lo que ellos creen, ¿sí? Nosotros no. Mientras tanto, los que se quedaron van a pasar 7 años de tribulación y van a vivir catástrofes como el anticristo los va a torturar, van a ser perseguidos, ¿no? Les van a poner la marca de la bestia. Mientras tanto, también va a haber una conversión de algunos judíos, todas estas señales, ¿no? En la tierra mientras tanto. Y cuando acaben esos 7 años, ellos creen, y ahora sí viene Jesús nuevamente y va a instaurar un reino de 1000 años. Para instaurar ese reino va a destruir al anticristo, van a venir la guerra del Armagedón y después se instauran esos 1000 años de paz. Así es como ellos lo pensaban. Nosotros ya dijimos que pues esta perspectiva es incorrecta, porque en ningún momento se nos habla de que Jesús tiene una doble etapa, o sea, dos etapas para que él en su segunda venida, es que viene por sus escogidos y después viene a instaurar su reino. En ningún momento vemos en la Biblia eso. Ya interpretamos bien el pasaje que habla acerca del rapto, que él dice que él viene por sus santos y con sus escogidos. Es decir, cuando venga Jesús va a venir con los que ya han muerto. Hagan de cuenta, si por ejemplo, si mi mamá, mi papá, mis abuelitos que creyeron en Jesús y ahorita están con Dios, ¿no? Cuando Jesús venga, ajá, va a venir con ellos, con un cuerpo resucitado, y va a venir también por nosotros y va inmediatamente a poner su reino nuevamente.
pero es una sola etapa, todo eso es en una sola etapa, ¿no? Resucita a los que están ya muertos, después a los que están en la tierra, los transforma y después nos encontramos todos juntos, nos reúne todos juntos y bajamos a la tierra y viene ahora sí la vida eterna. Ahí acaba todo. Sí, tío, levantaste la mano. Sí, la semana pasada decía que nosotros somos ¿qué? Antimilenistas o que no Ujú. creemos y ¿cómo? Amileniaristas, ajá. Amilenialistas, que no Ujú. debemos creer en estas dos posturas que tú ahorita estás diciendo. Entonces, lo que yo he entendido, que ya cuando venga Jesús por segunda vez, entonces la tierra va a ser el paraíso, no vamos a estar en el cielo porque va a ser una tierra renovada. Entonces la Exacto, tierra va tío. a ser el paraíso. Ujú. De hecho, lo vamos a decir en su momento. Vamos a explicar esta parte de la nueva tierra. Mm, Y de hecho, sí, el paraíso va a ser aquí. Va a ser esta misma tierra, pero transformada. Ujú. Obviamente el cielo existe, pero es un mientras tanto para los que ya murieron. Por ejemplo, si tú o yo, tío, el Señor nos llama, vamos a ir al cielo, pero ahí Dios no quiere que estemos siempre. La idea es que estemos en esta tierra para siempre transformadas. Por eso dice una nueva tierra. Había una nueva tierra y un cielo nuevo. Ujú. El infierno, como ya dijimos las semanas pasadas, el infierno existe y los que no pusieron su confianza en Jesús van a estar ahí. Ya están ahí algunos, pero ellos no van a estar en la nueva tierra ni en el cielo nuevo transformados. Ahora sí. Sí, hermana Juanita levantó su mano. Sí, Monse es la que quiere preguntar, hijo. A ver, a ver. Ay, es que me da pena ver, porque vas a decir que si no aprendí nada. Es que la clase pasada, la verdad, sí me revolví mucho. Sí Ajá. entendí, por ejemplo, cada postura o sea, que vimos, sí Ujú, entendí, o sea, qué es lo que se cree de cada una de ellas, ¿no? O sea, eso sí me quedó claro, pero después me revolví porque le digo a mamá que yo a mi entendimiento tenía, o sea, que, por ejemplo, nosotros como cristianos íbamos a estar en la tribulación, o sea, que la Biblia no decía que íbamos a ser quitados antes, ¿no? O sea, ujú, teníamos que pasar un momento de tribulación, sí, ujú, pero esos días serían acortados por causa de nosotros, más sin en cambio no íbamos a hacer como de, ay, no, nosotros no vamos a sufrir y los que no creen que sí sufran, no. ujú, Pero le digo a mi mamá que algo que dijiste que no sé si yo lo entendí mal o no sé, me revolví, fue que dijiste que, por ejemplo, cuando uno muere estando todavía aún no llegado a la venida de Jesús, ujú. ya está con Dios. Y yo tenía entendido, o sea, que la Biblia dice que cuando venga el juicio, dice que los vivos y los muertos serán juzgados. O sea, entonces, ese punto es el que así me sentí así de, entonces, si ya los que murieron ya están con Dios en el momento del juicio, entonces, ¿a quién juzgará Dios? Nada más a los vivos, porque entonces, No, dice como que, vivos y muertos. ajá, exactamente eso es lo que dije, ¿cómo entonces si ya los que están muertos, cómo es que ya están con Dios? Si la palabra dice que juzgará a vivos y muertos. Ujú, Entonces, sí, por eso me quedé así, le digo, mamá, es que la verdad, sí me revolví ese día de tanto que vimos, que sí me ujú. quedé así de, "Ay, le voy a preguntar, pero por ese día ya dije, no, sí fue porque Eh, preguntó y no me quedé callada. Pero era sí, como que no sabía expresarte mi duda. sí, ok, Monse, pues la realidad es que al juicio no vamos a ir para que el Señor vea nuestras obras y si nos hicimos más cosas buenas, vamos al cielo. O bueno, vamos a estar con Él siempre. Y si hicimos cosas malas, vamos al infierno para siempre. Al juicio ya vamos con nuestra sentencia, ¿eh?
¿Por qué? Porque desde antes ya fuimos sentenciados porque unos ya están en el cielo y unos ya están en el infierno, desde ahora. Al juicio, qué va a pasar? Van a ser juzgadas nuestras obras de tanto vivos y muertos. Y después, no es como que ahí en el juicio va a haber una segunda oportunidad. No, ahí ya llegamos al juicio, ya llegamos juzgados. Entonces, Pero eh, sí que a A irse al lugar que a le irse le corresponde. corresponde, ¿no? O sea, ya no es como que te pregunten o qué hiciste en qué hiciste mal, sino que ya es, te toca aquí y aquí te queda, o aquí te quedas o aquí te vas, por así decirlo, o sea, ujú. ya ese es el veredicto final, por así decirlo. El veredicto, sí, la sentencia, para el destino final, ¿sí? Porque mientras todavía no llega Jesús, unos ya están padeciendo, es un pre-infierno completo y es un pre-cielo o en un sentido como de vida eterna, ¿no? Ahorita ya. Pero cuando venga Jesús, ahí cuando se diga la sentencia en el juicio, ahí ya no hay como segundas oportunidades. Una vez que hemos muerto, que Dios nos llama, ya ahí no hay vuelta atrás. ¿Sí? ¿Queda claro, Monse? Entonces, Bueno, a ver, ¿puedo decir como te entendí ahorita? claro, sí, sí, sí. Ay, perdón. Entonces, por ejemplo, ahorita las personas que han ido muriendo a lo largo de todo este tiempo, desde la primera venida de Cristo hasta su regreso, todas las personas ¿cómo decirlo? Ya han sido, se puede decir que no juzgadas, pero ya conforme a sus obras, ya tienen, se puede decir que su lugar ya sea o en el infierno o en el cielo, pero cuando venga Cristo, ese será, puede decir que es el juicio final, o sea, ya, como esto no hay una oportunidad de decirte, bueno, a ver, vamos a ver qué hiciste bueno y qué hiciste malo, sino ya este es tu lugar y así, y es lo que te toca y ya, por así decirlo. Sí, así es, Monse. Es decir, uno muere y uno ya va directamente conforme a la fe que Dios nos dio. Uno ya va directamente a un cielo que todavía no es la vida eterna completa y a un infierno que todavía no es el castigo completo. Porque Sí, es lo que, cuando venga el juicio van a ser juzgadas nuestras obras y ahí, después del juicio, ya vamos a recibir lo que a cada uno nos merecemos. Es decir, los que ahorita están en el infierno todavía no están sufriendo lo que, completamente conforme a sus obras. Después del juicio, Dios les va a dar a unos más castigo que a otros. Al lago Y de después del fuego. juicio también a unos les va a dar más recompensa que a otros en la vida eterna. Lo vamos a ver en su momento, Monse, pero mientras ya Dios ya ha determinado, los que ya murieron ya ha determinado su destino completo. Los que ya murieron ya están totalmente determinado su destino. Nada más falta sí, el juicio. se podría decir que ahorita ya están en el cielo, pero no en la plenitud de la Exacto, gloria, no, o sea, están esperando todavía ese momento en que venga el juicio final para poder recibir que toda la gloria de Dios y poder estar con Él eternamente. eternamente. Ahorita ya Es lo están que con veníamos él, diciendo sobre, pero es todavía incompleto, ¿no? o sea, es lo que veníamos diciendo sobre, pero antes de que me interrumpas porque vas a ir, mira, es lo que veníamos diciendo sobre el seno de Abraham, o sea, que es el lugar de descanso antes de llegar, Ujú, de estar con Dios plenamente. ujú, exacto, Entonces exacto. tengo otra duda yo. A Ay, ver, hermana. perdón. Entonces, la salvación la da Jesús. Y ahí Sí, es donde nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados, de nuestras obras pasadas, ¿no? de A toda, partir de que nosotros, de todas, ajá, pero a partir de que es nosotros constante. reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y lo hacemos parte de nuestra vida, más bien, Él nos hace parte de su Pueblo. ser, de su pueblo, nosotros ya somos salvos, pero Sí, vamos a tener un juicio aparte de, sí.
Todos van al ¿quedó claro? juicio. Vivos Ok, y Ok, muertos sí, van al juicio. ok. ¿Sí? Esa era mi duda. sí, es que también a mí me quedó esa duda porque ayer la clase pasada decías que ya los muertos ya estaban en el cielo y así, ¿no? Y el día del juicio me había quedado confundido con esa parte de, bueno, entonces, ¿por qué dice que regresarán vivos y muertos para ser juzgados? O sea, no sé qué parte me revolvió de ahí, pero yo dije, le voy a preguntar a Fer para Y los que mueren aclarar. sin Jesús son los que ya van al infierno, o sea, completamente. Sí, sí, van al Hades, como ya habíamos Hades. dicho, que es el infierno, y pues mientras están sufriendo en el Hades ahorita, mientras esperan el juicio, están sufriendo en el Hades, más bien. Ujú. Ajá. Y ya cuando venga el juicio, y ellos ya irán al lago de fuego. Ya tendrán su castigo eterno. Exacto, Exactamente. tendrán su Ah, ya. castigo eterno después del juicio. Ujú. Ah, ok, ya nos quedó claro, perdón. Sí, Ajá, y Ya. perdona. antes de que vayamos con mi mamá, tío, tenías una duda, ¿no? Levantaste tu mano, pero la bajaste, o ya te quedó claro. Mira, Fer, lo que pasa es que si te acuerdas cuando el ladrón estaba al lado de Jesucristo y se arrepintió, Sí, él le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el el paraíso. paraíso, exacto. Entonces, desde ese momento, pues yo digo que ya estamos juzgados, ya cada quien tiene de si se va a ir al cielo o al infierno. Además, Jesús dijo que no por obras vamos a ser salvos, sino por la Exacto, gracia de Dios. O sea, no exacto. es por las obras por las que vamos a ser juzgados, sino por la gracia que Dios tiene y que nos arrepintamos y que creamos en Él. Es mi Sí. punto de vista. Sí, no, o sea, la realidad, tío, es que, como bien dices, la salvación, y nosotros decimos siempre, es por gracia, ¿sí? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, todos vamos a ir a la presencia de Dios, ¿sí? No por obra, sino por gracia. Ahora, el juicio es diferente, ¿no? Una cosa es la salvación y otra cosa es el juicio, que lo vamos a ver más adelante, hermanos, para que no nos quedemos en este tema, pero vamos a ver bien el juicio final, lo vamos a ver toda una clase entera para el juicio final, pero el juicio final es aparte, ¿no? En el juicio final sí van a ser juzgados tanto vivos, muertos, cristianos, no cristianos, ¿sale? Pero independientemente del juicio, lo que nos va a salvar es la fe en Jesucristo. Es decir, Dios va a estar juzgando todas tus obras en el juicio como cristiano, pero al final la sentencia va a ser aprobado por las obras de Jesús, a pesar de que te portaste mal, a pesar de que hiciste cosas malvadas. Por Cristo es que vas a estar con Él para siempre, ¿sí? Cosa muy diferente para los que no están en Cristo. Ellos van a ser resucitados para el juicio y porque no tienen a Cristo, van a permanecer alejados de Dios para siempre. Pero bueno, esa es la situación, tío, ¿no? Eh, pero vamos a verlo más adelante. Vamos luego con mi mamá y luego con Monse ya para poder avanzar, hermanos. Sí, más que nada lo que no hay que perder de vista es lo siguiente, cuando antes de la venida de Cristo, se habla en varios versículos del Antiguo Testamento que cuando una persona moría, iba al seno de Abraham. E incluso cuando Jesús relata la parábola de Lázaro y el rico, decía que Lázaro estaba ya en el seno de Abraham y el rico estaba ya en el infierno, ¿no? Ujú. Cuando Cristo muere para dar vida a, a los que creen en él. Ya en ese momento, cuando Cristo muere, se pierde esa, no es que se pierda, sino da ya la apertura para que aquella persona que muera vaya directamente a la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento todavía se hablaba de que se iba al seno de Abraham. Cuando Cristo muere ya dice, incluso lo recalca cuando le dice al ladrón, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
ahorita los que mueren, van directamente a la presencia de Dios, y los que mueren en Cristo, los que mueren sin haber aceptado a Cristo, sí efectivamente ya van a un infierno. Apocalipsis, no recuerdo bien el versículo, pero dice que seremos juzgados y que unos serán para vida eterna y otros serán para vergüenza, ¿no? Entonces, cuando sea el gran juicio, el juicio de Dios, sí seremos juzgados, pero solamente para que nos entregue Dios el galardón de los que creyeron en Él, y los que no creyeron en Él, para que sean lanzados al lago de fuego eterno. Eso es lo que va a suceder en el juicio final, por un lado. Por otro, también no perdamos de vista que el propósito de Dios siempre ha sido que el hombre viva en la tierra, pero viva en la tierra como de una forma santa, ¿no? De una forma donde Dios gobierne su vida. Por esa razón es que la gente que haya aceptado a Cristo va a ser resucitada y que haya muerto, va a ser resucitada en el juicio final, pero con cuerpos glorificados. Esos cuerpos glorificados van a ser para vida eterna, ¿sí? Quiere decir que no vamos a tener la persona que haya perdido un brazo o haya perdido o no vea, no tenga vista o no tenga cualquier defecto que tenga y haya creído en Cristo, todo eso será sanado. Pero el reino de los cielos será, la vida eterna será aquí en la tierra. Por eso es que lo vamos a ver más adelante, me imagino con Fer, donde habla de la nueva Jerusalén, un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Sí? Pero los que creen en Cristo Jesús serán aquellos los que ya estén para vida eterna aquí en la tierra. Es lo que quería comentar nomás, Fer. Sí, papá. Sí, pues la realidad es que así como lo planteó mi papá, deberíamos de pensarlo. Ya vimos, de hecho, muchas de estas lecciones, hermanos, les animo a que revisen los videos anteriores, porque este tema acerca del estado intermedio, es decir, este pre-cielo, pre-infierno, ya lo vimos, lo dedicamos como 2 clases, así que chéquenlo para que ya podamos avanzar. Ahorita estamos ya en el milenio, ¿no? Y bueno, ya por último, Monse, a ver si de manera sintética, ¿qué pasó? Sí, ya la última. Sí, como contaba ahorita tu tío, Tu papá. no, Ah, su tío, sí. ajá, con el ejemplo del ladrón, o sea, por ejemplo, cuando en ese versículo dice que, le dijo que se acuerde de él y Jesús le contestó, no, que estará con él en el paraíso. Pero volviendo a lo que decíamos, si él murió y él está ya en el paraíso, o sea, está en la presencia de Dios, pero sigue en espera del juicio, ¿no? O sea, para poder ya entrar en lo que es la vida eterna y el sufrimiento eterno. O sea, son cosas muy diferentes. Allá estar, ya Ujú, en la presencia de Dios. A eso es a ujú. lo que se puede decir que ya me quedó más claro, pero quería confirmar si Ok. estaba en lo correcto. Sí, no, está bien, exacto. Sí, la Biblia nos da señales, muestras de que uno muere, su alma va directamente en el descanso con Dios, ¿sí? Ah, va a su presencia y entra en ese estado y en ese lugar de descanso mientras espera el juicio. Y los no cristianos van al Hades, ajá, van a ese lugar de sufrimiento mientras esperan el juicio. Después del juicio vendrá ya su sentencia de acuerdo a el juicio de sus obras, ¿sale? Pero al final, tanto los cristianos como no cristianos, lo que determina su destino va a ser Cristo, no sus obras, sino Cristo. Pero lo vamos a ver en su momento ya más a detalle. Bueno, entonces estábamos hablando acerca de las posturas del milenio, ¿no? Hay 4 posturas, decíamos, a milenialismo, que nosotros entendemos estos 1000 años, ¿sí? Nosotros no lo entendemos como los pretribulacionistas que estuvo la gran tribulación y después vienen los 1000 años de paz, donde todos van a pasarla bien, va a ser como un reino todo muy bonito, y después va a ser desatado el Satanás y todos van a pelear otra vez y así. Nosotros no, nosotros pensamos que es simbólico estos 1000 años, ¿sale?
Vamos a verlo ahorita más adelante qué significan los 1000 años de paz. Sí, de hecho, 1000 años, más allá de reflejar como algo literal, el 1000, pues bueno, es un número que está exponenciado, ¿no? Del número 10, que significa lo completo, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a ver. Están los amilenialistas que dicen los 1000 años es simbólico. Los postmilenialistas que es, viene el milenio y después viene Jesús, ¿no? Está el premileniarismo, que ya decíamos, histórico, que decía, nada más lo único que cambia es que el premileniarista dice, también vamos a pasar por la gran tribulación, después viene Jesús y luego los 1000 años. Y el premileniarismo dispensacional dice, no, primero vamos a ser raptados, ajá, cuando venga Jesús, vienen una gran tribulación y después los 1000 años de paz. ¿Sale? La gran, hermanos, ¿cómo se podría decir? La postura más popular es la del premileniarismo dispensacional, ¿no? De hecho, aquí les tengo un modelo que está en inglés, pero lo voy a poner, la parte del milenio lo hice así más en español. Así se entiende, ¿no? Aquí. Ahí está. La postura más popular acerca del milenio es esta. No es la que creemos, esta es la más popular. ¿Por qué es la más popular? Porque tiene muchas cosas de ciencia ficción que causan mucho morbo, ¿no? Más que dar un estudio, como que dicen, ay, entonces va a venir el Armagedón, el Anticristo, el milenio, Satanás es atado, Satanás es desatado y eso, ¿no? Pero no, hermanos, nosotros no creemos esto. Ellos creen así. De cuenta, antes de que venga el milenio, ya les dijimos, Jesús estaba en el cielo con los escogidos, son 7 años de las bodas del Cordero, y después Jesús quiere regresar a la tierra. Regresa y comienza la batalla de Armagedón, se destruye el anticristo, Jesús lo destruye, y ahora sí empieza su milenio, sus 1000 años de paz. En ese milenio, según Apocalipsis 20, dice que Satanás es atado. Entonces pasan estos 1000 años y cuando termina, dice Apocalipsis 20, que Satanás es desatado. Y va a empezar a haber otro, Satanás va a empezar a hacer que el evangelio sea frenado. Después de esto, que Satanás es desatado, Jesús nuevamente viene, destruye a Satanás en el lago de fuego y ahora sí comienza el juicio final. Así es como ellos lo creen. Esta es la postura del milenio de los premileniaristas, dispensacionales. Ahora, ¿cómo deberíamos de creer nosotros como cristianos esta parte del milenio? Para eso les invito a que tengan su Biblia ahí a la mano. Vayan a Apocalipsis capítulo 20, por favor. ¿Y quién puede leernos, hermanos, que nos lea Apocalipsis capítulo 20, que nos lea del versículo 1 al 6? ¿Sí, hermana Juanita? Yo, Fer, Ok, Monse, vamos a escuchar. la palabra de Dios dice, vi a un ángel que descendió del cielo, con la llave del abismo, y una grande cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ok, gracias, Monse. Muy bien, hermanos, pues antes de ver esta parte del milenio, es importante recordar, y para ver esto acerca de la marca de la bestia y así, es importante entender cómo está escrito Apocalipsis. ¿Sale? Apocalipsis, hermanos, no está escrito cronológicamente. Apocalipsis en ningún momento quiere decir, primero va a venir Satanás, después va a venir la bestia, y luego va a venir el anticristo, y después va a ser. No, eso es cronológicamente, ahorita lo vamos a ver bien, sino que está escrito de una manera paralela. Es decir, Apocalipsis tiene, primeramente, para bosquejarlo, está dividido en 7 partes. ¿Sí? Acuérdense que el número 7 es algo muy importante en el libro de Apocalipsis. Ajá, es el número de Dios. Y y también está dividido en 7 partes por lo mismo. Tiene 7 secciones. Del capítulo 1 al 3 vemos al Cristo glorioso, luego cómo Él es glorificado y camina entre los 7 candeleros. En del 4 al 7 vamos a ver los 7 sellos, el Cordero inmolado y la victoria de Cristo. En la parte 3, en la tercera sección, del 8 al 11, vemos las 7 trompetas de juicio, una iglesia que es vengada y después victoriosa. Y en el capítulo, bueno, en la sección 4 vemos el nacimiento de un niño, el dragón y la ciega de los ángeles. En el capítulo, perdón, en la sección 5, del versículo 15 al 16, vemos las 7 copas de ira, el juicio de naciones. Y en la sección 6, del 17 al 19, la caída de la Gran Babilonia, 2 ayudantes del dragón y estas bestias que son lanzadas al fuego. Y en la sección donde está justamente el milenio, es la última sección, del 20 al 22, que es la condenación del dragón, el juicio final, castigo final de los malvados, en forma general. Y bueno, ahí también está el milenio. ¿Sale? Noten, hermanas, que son 7 secciones. Y si se dan cuenta, también tiene como una característica progresiva. Es muy diferente cronológica a progresiva. ¿A qué me refiero con progresiva? Que si se dan cuenta, en una parte se da más énfasis en la victoria de Dios, en la mitad se da más énfasis en el juicio, y en la última mitad se da más énfasis en el destino eterno y la victoria de los cristianos. Pero al final, todas las secciones quieren hablar del mismo tema, pero de formas diferentes. ¿Sí? Entonces, hermanas, podríamos decir, perdón, aquí puse divisón, creo que más bien era división. Ah, sí, división, ok. Entonces, hermanas, Apocalipsis está dividido en 7 secciones y está escrito de forma paralela. ¿Qué significa que esté escrito de forma paralela? Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí que tengo estas pilas, ¿sí? Las pilas están de forma paralela, ¿no? Está una aquí arriba y otra está aquí abajo y otra está aquí abajo y otra está aquí abajo. Haz de cuenta que Apocalipsis tiene esa misma intención, decir una idea. En el primer capítulo, en la primera sección dice una idea, y en la siguiente sección dice esa misma idea, pero con otros detalles. No es como que, porque si fuera de forma cronológica, sería como primero esto, y después viene esto, y después viene esto, y después viene esto. No, más bien es lo mismo y están en forma paralela, así, pero en 7. ¿Sí se entiende eso, hermanas? De Apocalipsis. No es cronológico, es paralelo. Quiere dar a entender varios temas
que tiene que ver con el juicio, con la victoria de Jesús para los cristianos que están sufriendo en diferentes secciones. Voy a cambiarle, hermanas. ¿Puedo cambiarle? Bueno. ¿Sí, hermana Juanita? Es que tenemos una duda. Es que habla de la bestia. ¿Quién es la bestia? Porque La sabemos bestia, que el ¿cuál, dragón ¿en es... qué capítulo? Porque Bueno, o se sea, señala. Ahí. esto habla De lo que leíste en también. el... Ay, Dios. Ay, ¿dónde lo leí? Ay, espérame. En el capítulo 13 dice sobre las dos bestias. Saben, entendiendo y como lo hemos leído como en el capítulo 20 en el versículo 2 que dice que prendió al dragón, que es la serpiente antigua, que es el diablo y Satán. O sea, sabemos que el dragón es Satanás, pero ¿quién es la bestia? Pues, ¿O qué es la bestia? ajá. Acuérdense que cuando hablamos, y pues, si tenemos luego la oportunidad de hablar de ya de forma específica cada capítulo, lo vamos a ver si quieren después, pero la Biblia usa ilustraciones que están desde el Antiguo Testamento. Y ustedes pueden ver que en el libro de Daniel también se habla de bestias, ¿sí? Con cuernos. Y las bestias eran una representación de las naciones malvadas, poderosas, ajá, que iban a estar en contra de ellos como pueblo y nación. Apocalipsis retoma esas ilustraciones para hablar de la bestia, pero no necesariamente de Babilonia, de estas naciones que están alrededor de ella, sino de Roma. Ujú. Como ejército, o bueno, más que como ejército, como nación que los está persiguiendo, ¿no? Entonces, ese sería más bien la bestia. La bestia no tiene, no es como una bestia literal, sino es una representación de naciones malvadas que les están haciendo la vida horrible a los cristianos. Ujú. Representan naciones, representan el poder de ciertas naciones que ataca a la iglesia. ¿Mm? Gracias, Gracias. Fer. No, gracias a Dios. Muy bien, hermanos. ¿Alguna duda de esta sección? ¿Sí, tío David? En lo que refieres, yo pienso que la bestia es todo el pecado, ¿no? Eh, pues el pecado es que Porque nos aquí, tío, como te aleja, digo, ajá. es lo que nos aleja. Evidentemente dentro de las bestias, evidentemente cuando las bestias son representadas con las naciones malvadas, pues también se da a entender que estas naciones están movidas por sus pecados, e incluso ustedes pueden ver a lo largo de la Biblia que incluso los apóstoles hablaban de que los malos gobernantes, las malas naciones, también están dentro de ahí, se están moviendo los espíritus malvados. Ujú. Porque decía Pablo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades. Entonces podemos decir, tío, que sí, detrás de incluso eh, malos gobiernos malvados, sí está el pecado de las personas, que los hace que se comporte como bestias que buscan destruir a los humildes y buscan destruir a la gente que de por sí ya la pasa mal. Y también están detrás, pues, los espíritus malvados moviendo a estas naciones a hacer el mal, ¿sí? Entonces, podemos decir que sí, el pecado está moviendo a estas figuras representadas por bestias y las fuerzas malignas, ¿sí? Pero no necesariamente es la bestia es el pecado, ¿no? Las bestias son representaciones de personas físicas y fuerzas malignas reales, ajá, pero, eh, pero no necesariamente el pecado es la bestia. Ujú. ¿Sí, tío?
Sí, tío, o sí se entendió o no. Para un café para mí. ¿Cómo, Sí, Fer, cómo? Ah, sí te entendí. bueno, es que no te entendí yo, tío. Así yo no te entendí. Bueno, pero sí, tío, perfecto. ¿Sí, mamá? Pues podría decirse que como ahorita, por ejemplo, en nuestros tiempos, Corea del Norte, que está contra los cristianos y que no deja que el evangelio esté en esa nación, ¿no? Irak, que también está contra los cristianos, esas naciones pueden decirse que son como la bestia, son naciones que Pues no dejan. podríamos decirse que están dentro de la característica de lo que implica una bestia. Acuérdense, Apocalipsis está representando y queriendo describir la bestia de Roma, ¿no? Como tal la bestia, que es en Roma, que son estos, estas naciones poderosas que atacan a la iglesia, ¿no? Pero, y que tienen poder. Pero, pues yo no me atrevería a decir hoy en estos tiempos, la bestia es Corea del Norte, ¿no? Y la bestia también es esto, ¿no? ¿Por qué? Porque también puede llevarse a malinterpretar, ¿no? Como que el hecho de que las personas empiecen a querer describir una nación como la bestia que representaba a esa nación, ¿no? De hecho, a los reformadores llegaron también a decir que la bestia era la iglesia romana, ¿no? O el papa, ¿no? ¿Sí? Podríamos decir que podrían tener como esa representación espiritual, ¿no? En cuanto a las características, pero al final los cristianos de ese momento quieren más bien hablar en ese código para decir que esta fuerza poderosa les ataca, ¿no? Les ataca como también llegaron a ser atacados en el Antiguo Testamento. Y que esto va a seguir representándose en muchas otras naciones a lo largo de la historia, entre su primera y segunda venida. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, mamá. Podemos decir que tiene las características, pero bestias habrá a lo largo de toda la historia hasta que venga Cristo, ¿no? Bueno, sí, hermana Juanita, y luego la hermana Male. Es Monse. Ay, perdón, bueno, ya nada más para aclarar. Entonces, el decir, como sabemos, Apocalipsis está lleno de muchos simbolismos, o sea, no lo tomamos literal. Entonces, al hablar de la bestia, hablamos de todo aquel que está en contra de los hijos de Dios, ¿no? O sea, que busque hacerle daño a los hijos de Dios, ¿no? Es como decir, las 7 iglesias no se está refiriendo específicamente, no sé, ay, a la iglesia de Manuel, sino las 7 iglesias se puede decir que son aquellas que cumplen con la característica que se está describiendo, ¿no? Ajá, sí, o sea, la bestia se podría decir que en el sentido para los cristianos de ese momento son cuerpos y autoridades civiles también con poder, ajá, que están atacando a la iglesia, ¿sí? No solamente una persona, es un Ujú. gobierno, es una nación, ¿sí? Son fuerzas que tienen poder y autoridad, y que lo usan para atacar a la iglesia, usan ese poder para atacar a la iglesia, ¿no? Por En eso ese habla de sentido, una bestia de 7 cabezas, de que son muchos los que pueden atacar. más que son muchos, hermana, las 7, acuérdese que el número 7 también representa justamente ¿cómo decir? Lo completo también, ¿no? Lo completo también. Y más que decir que son muchas, pues, ¿cómo decirlo? A ver, vamos a ver. Ay, ¿Dónde dice perdón, lo de las 7 cabezas, hermana? En el capítulo los 13, 13. en el 13, versículo 1, el primer versículo que dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ujú. Ok, Y ok. bueno, aquí describe cómo es la bestia, que dice, y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león,
y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Sí, sí, sí. Entonces, como mencionas tú, la bestia no es una figura literal, o sea, es No, como esto, aquellas autoridades o aquello que pueda dañar a la iglesia. atacarla y perseguirla por hablar del evangelio. Entonces, cuando, por ejemplo, Entonces, también cuando nos referimos a las 7 iglesias, tampoco se está refiriendo a una iglesia en específico, como esto una sola persona o a un cierto grupo, sino a no, aquellas no, que habla de cumplen la con las totalidad de los características, creyentes. Las ajá, siete que iglesias cumplen con son, esas características, ¿no? las siete, porque acuérdense, siete implica lo completo, todo lo completo. Si Perfecto. 7 iglesias es la plenitud y, lo completo de la iglesia, de una sola iglesia universal, también 7 cabezas representa todo lo opuesto al reino de Dios, todo el poder mundial que se levanta contra Dios y todo el poder que se levanta contra Dios de naciones, esa es la bestia, ¿no? Todo eso que se levanta contra Dios en cuanto a nación, en cuanto a poder, ¿sí? Se puede decir que son muchas naciones. Hoy en día hay muchas naciones que no quieren a Jesús, ¿no? Que están en contra de Jesús, ¿sí? En su momento era Roma, ¿no? Y todos los que buscaban perseguirlos. Hoy en día, pues hay más naciones, pero representa, número 7 representa todo ese movimiento o poder mundial que se levanta contra Dios, ¿no? Sí, pero bueno, vamos a pasarlo, ojalá podamos tener luego un estudio de todo Apocalipsis, porque sí hay muchos simbolismos, pero si dan cuenta, ya cuando vamos entendiendo los símbolos, los números, tiene más sentido, ¿no? Y no se representa como en algo cronológico, ¿no? De que va a venir una bestia literal y todo eso, sino más bien ya tiene más un sentido, tanto para los cristianos y para nosotros, ¿no? Bueno, entonces decíamos, no es cronológico, Apocalipsis es paralelo, ¿sale? Son varias ideas o una idea, una sección que está una sobre otra, ¿sí? No una en continuación de otra, ¿sale? Ahora, una vez tomando esto, podemos ya ver que la parte del milenio está en el capítulo 20. Uh-huh. Pertenece a esta última sección que habla más de la victoria plena y completa de Jesucristo y su pueblo, ¿no? Regularmente la parte de atar a Satanás, pues se tiene como muy gráfica así, ¿no? De que viene Jesús y va a atar a Satanás y va a estar ahí sin hacer nada porque van a ser los 1000 años de paz, ¿no? Voy a leer, dice el versículo 2 y 3. Apocalipsis 20, acuérdense hermanos que estamos en Apocalipsis 20, versículos 2 y 3, dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Cómo deberíamos entender que Satanás es atado en esta parte de los 1000 años? Creo que ya lo hemos dicho en algunas ocasiones. ¿Sí? Primeramente, hay que ver el segundo versículo que nos va a arrojar más luz a lo que se refiere con atar. Dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. ¿Para qué es atado Satanás, hermanos? Para ya no engañar a las naciones, ¿no? Ok, muy bien. Ahora, hermanos, el engañar a las naciones tiene un significado que viene desde el Antiguo Testamento, ¿sí? En el Antiguo Testamento, ¿saben quién creían que eran quiénes estaban siendo engañados? ¿Quiénes eran engañados en el Antiguo Testamento? A quienes se pensaba que los judíos tenían el entendimiento de Dios. Entonces, ¿quiénes no eran engañados, según ellos? Pues los judíos. El pueblo de Dios. ¿Y quiénes sí estaban siendo engañados?
Los que no conocían, los fariseos, todos los que no eran No, hermana, pueblo de Dios. necesariamente los fariseos, estamos en Antiguo Bueno, no, Testamento, los que no A eran las del otras pueblo. naciones que no conocían a Dios. los gentiles, los no judíos. ¿Sale? ¿Sí, tío David? ¿Levantaste la mano? Te iba a contestar que los egipcios. Egipcios dentro de ellos, probablemente. Ajá. Sí, Ajá. Entonces ellos entendían que los engañados, ajá, y las naciones engañadas eran todas las que no eran Israel. Entonces, ¿cómo si Jesús, más bien, si aquí se prende al dragón durante 1000 años, ¿sí? Para que no se engañasen a las naciones hasta los 1000 años, se refiere más bien, hermanos, a la limitación de Satanás para que el evangelio avance. Hoy en día podríamos decir que las naciones son engañadas, hermanos, bajo el concepto judío. ¿Siguen siendo engañadas las naciones? ¿Por qué sí, hermanas? Porque no les permiten que conozcan verdad del Evangelio, porque aún todavía a estos tiempos, el concepto, ellos siguen esperando la venida de Jesús. Ok, bueno, no, pero me refería a las naciones en cuanto a los que no son judíos. ¿Siguen siendo engañados? Sí, porque No, porque el evangelio ya está Ya está así, o sea, abierto, ya está propagándose ya a se- las naciones. A eso se refiere Juan cuando habla de que es atado, de que ya la promesa o el entendimiento de Dios con Israel ya no se quedó ahí, sino que ellos al estar predicando a judíos, a romanos, a griegos, ¿no? Ya acuérdense que ya decía Jesús, ya en Jesucristo ya no hay judío ni griego ni bárbaro, ¿no? Que bárbaro significa, era una palabra para hablar de los que ya estaban todavía más lejos de las naciones que los oprimían como los romanos, ¿no? Los bárbaros eran los que estaban como yendo hacia la parte de Europa y arriba de Alemania, ¿no? Sí, de hecho, así los romanos les decían que esos eran los bárbaros porque luego nada más se le entendía una palabra, ¿no? Bárbaro, algo así, bárbaro. Y ya dijeron, pues son los bárbaros. Entonces, van más allá. Entonces, una vez que Jesucristo muere en la cruz, es el inicio de la propagación del evangelio y las naciones ya no están engañadas, sino que ahora ya reciben el entendimiento de Cristo a la luz de la predicación de la palabra de los apóstoles y de la iglesia. ¿Sí? Entonces, podemos decir que atar a Satanás no es como un Satanás que está así como en cadenas, que no puede hacer nada, sino más bien significa que Satanás ya no puede impedir que el evangelio se propague. Eso se refiere que Satanás es atado por 1000 años. ¿Sí? ¿Queda alguna duda de esto, hermanos? Por mi parte, ninguna. no. Ahora, si ya lo entendieron, a ver, díganme, entonces, ¿por qué dice que va Satanás a ser desatado? ¿A qué se referirá con eso? es cuando la gran tribulación, es cuando va a empezar. porque habrá persecución de aquellos, bueno, que Del, quieran predicar el evangelio. Ok. Por ahí Bueno, o va, sea, por ahí va. ¿Alguien levantó lo la hemos mano? visto, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Sí, tiene que ver No, con pues, las señales, con los signos, ajá. ajá, o sea, sabemos, no, ¿cómo decirlo?
Ay, se me fue la palabra, pero o sea, no digamos que, bueno, porque vemos una señal así de, por ejemplo, ahorita, ay, es que está temblando mucho, o es que hay mucha guerra, ya podemos decir que son las señales, o sea, de que ya es el final, sino que desde que Jesús vino hasta ahora, todas se puede decir que son las señales que se han ido mostrando, o sea, no podemos determinar un tiempo, pero sí podemos decir que cuando empieza a haber más persecución sobre aquellos de la iglesia, de aquellos que estén predicando, podemos decir, bueno, sí se acerca el fin de los tiempos, pero no sabe, o sea, podemos decir, bueno, ya va a ser mañana, acabando el año, por así decirlo, ¿no? O sea, todo esto tiene el tiempo de Dios que es muy diferente a nuestro tiempo. Claro. O sea, Pero sí, sí, decimos sí. que Bueno, ajá, más bien, Monse, si voy a tratar de parafrasearte. Sí, o sea, tú te refieres que a lo que dice con respecto a desatarse a Satanás por un poco de tiempo se refiere a en el momento en que el evangelio va a ser limitado al haber una gran persecución, que es la gran tribulación, la gran apostasía, y ahí se refiere justamente a eso, a que después de los 1000 años será desatado. A eso te refieres, ¿no? Ok. Dice mi mamá que Elvia levantó la mano. ¿Levantaste la mano, Elvia? Sí, gracias, hermano. Me arrepentí después de un ratito. Es que no he estado en todos los estudios. No sé si voy a decir yo una barbaridad. Bueno, por ahí me corrigen. Ahorita que estás mencionando que atar a Satanás es que tiene que ver con lo de la propagación del evangelio, pensé, ahora que preguntabas que iba a ser desatado, lo primero que se me vino a la mente fue, bueno, pues ya no va a haber necesidad de compartir el evangelio, ¿no? En la segunda venida de Cristo, porque pues ya vendrá el juicio y pues ya cada uno irá al lugar que le corresponde, ¿no? No va a haber nadie a quien predicarle. Bueno, en ese sentido lo pensé. Ah, ok, ok. No, bueno, más bien, Monse, el hecho de que Satanás, aquí que se está explicando que Satanás es soltado por un poco de tiempo, va en el mismo sentido de por qué es atado, ¿no? ¿Sí? Si Satanás fue atado para que ya no engañase a las naciones, va a ser desatado para que nuevamente busque engañar a las naciones, ¿no? Entonces vamos a ver que cuando Satanás sea atado, va a haber una limitación en el mundo o también en ciertos países, tal vez en el nuestro también, para que ya no se propague el evangelio. ¿Sí? Ahí es cuando podremos ver que Satanás ha sido desatado. Ahora, ¿cómo saber cuando eso pase? Acuérdense, hasta que Cristo venga. Sí, hermana Juanita, y después la hermana Male, ¿o quién fue primero? Yo primero. Ah, Ay, sí. ay, hermana. Dice la hermana Male que fue primero ella, ni modo, hermana. Perdón. Pero es que es cuando ahí van a venir los engañadores, cuando o sea, van a querer que la iglesia sea perseguida, es cuando va a venir que van a venir a engañarles, ¿no? Cuando dicen que viene el anticristo, no es tanto que sea un ser, sino es que va a venir a engañar. Dicen que la misma iglesia va a ser engañada, va a ser, confundida. La fe de muchos va a decaer, se va a enfriar. Es cuando ahí va a pasar eso. ¿Estoy bien? ¿Lo correcto? Sí, sí, hermana, acuérdese que las señales que son de juicio, que tienen que ver con eso de la apostasía, la gran tribulación, van a estar a lo largo de su primera y segunda venida, pero previo a su segunda venida se van a intensificar. Nosotros no sabemos cuándo se intensifiquen, porque ahorita muchas de estas cosas ya están pasando, pero al final de los tiempos, previo a que Jesús venga, se van a intensificar más. Pero nuestro mensaje es el mismo, independientemente de si vemos más fuertes las señales o menos fuertes.
Arrepiéntense porque el reino de Dios está cerca. ¿Sí, hermana Male? Además, perdón, además dice su palabra que ya todo mundo va a ver, dice que todo mundo va a conocer de la palabra de Dios. Y es cuando ahí ya quienes aceptaron, quienes dijeron que sí, y quienes no quisieron creer, no quisieron aceptar, pero ya aquí no va a haber de que a mí no me dijeron, Sí, a mí no, hermano. yo no sabía. Bueno, Aquí todo mundo ya sabía. Perdón, hermana. exacto. Perdón, perdón. Ahora sí, hermana Male. ¿Hermana Male? ¿Ya no, hermana? Ok, hermana. Está bien, está bien. Vamos ahorita a ver si retomamos el tema. Pero bueno, queda entonces en ese sentido, hermanos. Podamos entender que esta parte de atar a Satanás va más enfocada no en algo literal, sino en algo que tiene que ver con ¿cómo decirlo? Con el evangelio y su propagación. ¿Sale? Entonces, hermanos, también nada más ahorita en las siguientes participaciones den oportunidad a los demás a poder participar para que no sea un monólogo, ¿no? Acuérdense que el estudio es más que todos participemos, ¿sale? Todos tenemos la oportunidad, ¿no? Todos vamos a tener la oportunidad. Vale. Bueno, entonces sigue. En los versículos del 4 al 6 vemos ya el reinado de 1000 años. ¿A qué se refiere el reinado de 1000 años? Bueno, hermanos, la mayoría de las personas cree que es así, ¿no? Como les digo, viene Jesús, viene a instaurar aquí su reino y todos viven en paz y hasta así lo pone, ¿cómo se podría decir? Los testigos de Jehová hasta tienen así sus folletitos, ¿no? Del reino de 1000 años o el milenio o así pone, ¿no? El reino de Dios, ¿no? ¿Sí? Y ponen así como este tipo de imágenes así. Ahora, la segunda, la idea que hay que aquí entender un poco, hermanos, es a qué nos referimos con reinado. Si ustedes van al versículo 4, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Sale? Entonces, hermanos, podemos ver que el reinado de 1000 años, en los pasajes anteriores, Juan está describiendo lo que está viendo, si se dan cuenta, en la tierra. Aquí dice que está viendo los tronos. Entonces, dentro de lo que está él siendo revelado, él está viendo lo que está pasando en el cielo. ¿Sí? ¿Y qué ve en el cielo? Los tronos de quienes están sentados sobre los que recibieron facultad de juzgar. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quiénes son las almas de los decapitados, hermanos? ¿Quién puede decirme? ¿Ustedes qué entienden? Las almas de los decapitados. ¿Sí, mamá? Se puede decir que son todos aquellos que perecieron por la palabra, por llevar la palabra y padecieron por ello, llegaron a morir, llegaron a tener consecuencias. ¿Se puede decir eso? Exacto, los que padecieron por Jesús, ¿no? Muchos cristianos murieron y se puede decir que a partir de Pablo, tal vez antes, la verdad es que no tenemos testimonios de historia de apóstoles. De hecho, en la Biblia no se habla como de apóstoles o cristianos que murieron decapitados. Solamente tenemos desde la tradición, ¿no? Pablo, lo que se cree es que él murió decapitado, hablando del Evangelio. Esteban, el primer mártir, él fue apedreado.
pero podríamos decir que todos aquellos que fueron, dice ahí, por causa del testimonio de Jesús, se está refiriendo a todos aquellos que murieron predicando el Evangelio. Y por predicar el Evangelio los mataron. ¿Sí? Y dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Ahora, acuérdense, hermanos, que el número de la bestia no tiene que ver necesariamente con un dígito en tu frente, aunque lo dice la Biblia así, sino tiene que, es un, ¿cómo decirlo? Semitismo. ¿A qué me refiero con semitismo? Es una forma de oriental de describir algo. El hecho de que la Biblia hable de que alguien alguien va a ser sellado con el número de la bestia en la frente y en la mano, ¿a qué se refiere? A que se apropia los valores, de este mundo y no solamente los cree con la mente, sino que los vive con las manos. Entonces, todos aquellos que decidieron en lugar de ser movidos por los valores del mundo en la mente y con sus acciones, decidieron vivir para Cristo, esos son los que no fueron sellados. Ese es el código para entenderlo. ¿Sí, hermanas? Entonces, todo aquel cristiano que muere por causa de Cristo decide vivir bajo los valores del reino de Dios. Ajá, hermanas. Todos esos podemos decir que son los que no son sellados por la bestia. ¿Sí? Hoy en día muchos, no necesariamente tienes que decir, ay, yo tengo el número, y muchas personas por eso también no se vacunan, ¿no? Porque dicen que es el número de la bestia y que con eso te van a dejar comprar o no. Más bien se refiere más a tú si aún muchas personas creyendo en Cristo o diciendo yo tengo fe en Jesús, al vivir en contra de lo que él dice y creer cosas que también él no dijo, es como aceptar el sello de la bestia. No tiene que ver con algo físico, sino con un estilo de vida cristiano. ¿Sí, hermanos? Entonces a eso se refiere este pasaje, hermanos. Dice que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Acuérdense, frente tiene que ver con la mente, ¿sí? Y manos tiene que ver con tus acciones. Dice que ellos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí se está refiriendo a los que ya murieron en Cristo, a los que están en el seno de Abraham, a los que ya están en el cielo. Ese es el reinado de 1000 años. ¿Quiénes están reinando por 1000 años? Los que ya los que ya murieron y están con Dios esperando el juicio. Ellos están reinando ya por 1000 años. ¿Alguna duda de eso, hermanos? Entonces, Ninguno, está clarito ¿sí? ¿Quedó claro? para mí. Perfecto, hermana, gracias a Dios. ¿Tu tío, todo claro? Sí, Ah, bueno. Está sí, bien. aquí estamos. Perfecto. Entonces ahí dice, hermanos, ¿no? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Sí? ¿A qué se referirá? ¿Ustedes qué creen, hermanos? ¿A qué se referirá con los otros muertos? Dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿No? ¿Nadie?
los otros muertos, ¿qué se referirá, hermanos? Pues todo aquel que no está en Cristo, ¿no? Que no ha recibido a Cristo, que no nació nuevamente cuando conoció el Evangelio, porque sabemos que nosotros, o ese es nuestro primer nacimiento, me dice también algo, hola, el primer nacimiento, cuando, no digo nuestro nacimiento, cuando aceptamos a Cristo, Ujú. ¿no? Ok. Oye, me Sí, hice bolas. mande. Creo que yo solita me hice bolas. ¿Te hiciste bolas? Pues más o menos. Pero, o bueno, ¿o alguien más, hermanos, que quiera decir a qué se referirá con los otros muertos? ¿Sí? Bueno, aquí se refiere más bien, hermanos, porque si ya él está diciendo, él ya dijo, Juan está hablando de lo que él ve con los que están aquí en la tierra. Ya vimos, en esos 1000 años está, que es entre su primera y segunda venida, se está propagando el evangelio, se acaban los 1000 años, es desatado Satanás. En esos 1000 años, mientras tanto en el cielo, están reinando los que ya murieron en Cristo. Y los otros muertos, ¿quiénes son? Los que no están reinando con Cristo. Los que están como Lázaro. ¿Esos hasta cuándo van a resucitar? Hasta que acaben los 1000 años. ¿Sí, hermana, vale? Iba a decir lo que tú dijiste. Ajá. De hecho, así dice en la Nueva Traducción Viviente. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Sí, o sea, hay otros que no reinan. Aquí es lo que está diciendo, hay otros que no reinan y esos son los que murieron aceptando los valores de este mundo, murieron aceptando el sello en sus manos y en su frente. Esos pues están en la primera muerte, ¿sí? Están sufriendo, ¿sí? Entonces, ahí queda claro eso, hermanos. Al reinado de 1000 años se refiere a los cristianos que están en el cielo. Ahorita, en este momento. Y los otros muertos que van a resucitar después, van a resucitar hasta que acaben los 1000 años. Esos otros muertos son los que están sufriendo, los que no están reinando, los que murieron sin Jesús. Muy bien, la segunda parte, ¿no? Que decíamos, es la última parte de esta parte del milenio. La segunda muerte y la segunda resurrección. ¿Quién puede leer versículo 6, hermanos? Yo, Fer, Sí, hermana Male. dice, bienaventurados y santo, santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. 1000 años. Muy bien. Dice, y reinarán con él durante 1000 años, ¿no? Vemos que en esta última parte, hermanos, se habla de una segunda muerte y segunda resurrección. ¿A qué creen que se refiere, hermanos? ¿Qué será la segunda muerte? ¿Puedes repetir la pregunta? Ajá, hermanos. Ajá, hermana. ¿A qué se referiría la segunda muerte? Si la primera muerte podríamos decir que es, pues, el portal para poder estar en la presencia de Dios o en ese Hades, ¿cuál será la segunda muerte?
¿Sí, mamá? No. ¿Ya no? Ah, no, es que tu papá iba a decir algo, pero dice que no, que ya no. Creo que ¿Ya no. no? Fíjense, aquí está la clave, hermanas, es muy fácil. Dice, benditos son aquellos que forman parte de la primera resurrección porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos. ¿De quién se está hablando? De los que están reinando. Ellos sí murieron. ¿Por qué? Porque ya fueron decapitados o murieron por la causa de Cristo. Esa es la primera muerte. La segunda muerte dice que ya no pasa sobre ellos. ¿Qué es la segunda muerte? El destino eterno sin Dios, ¿no? Es el destino eterno sin Dios. Porque dice que la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre los que están reinando. Ajá. Entonces, esa es la segunda muerte, hermanos. Dice, no tienen ningún poder sobre ellos. Dice, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante 1000 años. ¿Sí, sí, mamá? Sí, yo tengo entonces esa duda. O sea, nosotros no vamos a pasar entonces por la segunda muerte, No. ¿sí? No, no porque en la venida de Cristo, cuando venga Cristo, no pasaríamos por esa segunda muerte. Exacto. Los El que segunda. entonces por esa segunda muerte fueron todos aquellos que negaron a Cristo, o bueno, que no quisieron recibir a Cristo y que van a estar en el Hades eternamente. Entonces, sí, exactamente. La segunda muerte solamente lo van a recibir los que van para el castigo eterno después del juicio. Y esa segunda muerte no la van a pasar los cristianos. Nosotros ya pasamos, bueno, vamos, si Dios lo quiere así, vamos a pasar por la primera muerte, que es cuando nuestra alma va con Dios. Pero la segunda muerte, que es el castigo eterno, ya no va a pasar para nosotros. Los pretribulacionistas o los premileniaristas también hablan de que los que reciben la marca de la bestia, ellos van a vivir la segunda muerte. Es decir, acuérdense que ellos creen que en esta gran tribulación hay unos que sí se van a dejar sellar, ¿no? Y si no, no te van a dejar comprar cosas y así, ¿no? Pero hay unos que no se van a dejar sellar, ¿no? Y esos van a morir, ¿no? Pero, pues van a vivir dignamente, es como su segunda oportunidad, ¿no? De aquellos que no se dejaron sellar. Pero pues la Biblia no habla de eso, aquí está hablando, porque ya vimos muy bien, que la primera muerte se refiere más bien a lo que vamos a vivir todos aquí en vida, y la segunda muerte se refiere al castigo eterno, completamente al castigo eterno, es el final. De manera, hermanas, que la segunda muerte, todos vamos a pasar como cristianos, ¿sí? La primera muerte, pero la segunda muerte no. Ahora, los que van a vivir, ¿eso qué significa? Que los que son cristianos van a tener una segunda resurrección, ¿no? Porque dice que es la primera resurrección. ¿Cuál es la segunda? La primera resurrección es cuando Dios nos llama a su presencia y estamos ahí en el cielo. Eso sí lo vamos a vivir como cristianos, pero la segunda resurrección, ¿cuál sería entonces? ¿Sí, hermana Male? Cuando venga el Señor Jesucristo nuevamente, su segunda venida, entonces nosotros seremos resucitados. Te hago la pregunta, ¿eh? No es una confirmación. Sí, o sea, sí, la primera resurrección, como usted dice, hermana, es el estar con Dios, ¿no? El estar reinando con Él. Y están ahí todos juntamente reinando con Él durante los 1000 años. Y la segunda resurrección es justamente el ser resucitados para vida eterna. Eso involucra, pues, como usted dice, ¿no?
su segunda venida, la resurrección, la transformación de los que no han muerto para estar con Él eternamente. O sea, será ya cuando sea tierra nueva, ¿verdad? Y cielos nuevos. Exactamente. Sí. Sí, la primera resurrección tiene que ver con el estado de los no cristianos, bueno, de los cristianos ahí en el cielo con Dios mientras esperan. La segunda resurrección, esa es la que va a venir cuando Cristo venga a establecer su reino. La segunda resurrección solamente la vamos a vivir los cristianos. Los no cristianos no van a tener segunda resurrección, ellos van a tener segunda muerte. ¿Sí? Entonces, espero que se entienda bien. Los cristianos van a tener primera resurrección y segunda resurrección. Los no cristianos van a tener primera muerte y segunda muerte. Los cristianos no van a tener segunda muerte. Los no cristianos no van a tener segunda resurrección. ¿Queda claro eso, hermanas? Muy bien. Oye, Fer, una pregunta también. O sea, tú dices, los no cristianos tendrán primera muerte y segunda muerte. Uh-huh. Sí, creo que sí me dijiste, ¿no? Sí, creo que comentaste así. Uh-huh. O sea que pero ellos sí tienen también una primera resurrección, cuando el Señor vendrá y a todos le veremos, todos lo que dice, a todo ojo le verá, y es cuando vendrá a esta tierra en su segunda venida para el juicio y precisamente darnos donde, conforme a nuestras obras, ¿no? Que nos corresponde, ¿no? Sí. Pero ellos sí tienen una primera resurrección. En cierta forma sí, ¿no? Porque dice que después de los 1000 años ellos regresarán a la vida. Entonces esa es su única resurrección y es para vida eterna. O bueno, para castigo eterno. ¿No? Oh, ya. Ok, gracias. Sí, no, ¿de qué? Gracias, Ma, para poder completar esto. Sí, los no cristianos van a resucitar, pero para castigo eterno. Solamente. Uh-huh. Bueno. Entonces, hermanas, podremos decir que esta perspectiva del milenio, pues no es la más adecuada, ¿no? Es muy literalista. Si ya se dieron cuenta, a la luz de la Biblia, a la luz del entendimiento más profundo, podemos decir que el milenio no es así, ¿no? Así donde Satanás es atado, algo muy literal, no es así, sino más bien el milenio tiene esta perspectiva, ¿no? Jesús resucitó hace 2000 años y cuando Jesús resucita comienza el milenio. ¿Sale? En ese milenio Satanás es atado. ¿A qué nos referimos con eso? A que empieza a propagarse el evangelio. Después de ese milenio, cuando está a punto de terminar, Satanás es desatado. Cuando Satanás es desatado, nos referimos a que empieza a haber una intensidad más grande, una tribulación más grande, va a haber una apostasía más grande. Apostasía nos referimos a muchas personas van a empezar a negar a Jesús y va a estar el anticristo, que ya vimos que en segunda de Tesalonicenses se habla que el anticristo es el hombre de pecado. No es como tal un político, no es como tal un rey. El anticristo viene de la iglesia, ya dijimos. Y estos anticristos, hay varios anticristos, pero va a haber uno mayor, previo a su segunda venida. Uh-huh. Y después ya viene Jesús. Entonces nosotros vemos el milenio como antes de que venga Jesús. Ya estamos en el milenio, ya están reinando
los cristianos en el milenio, porque el reinado de 1000 años son de los cristianos que ya murieron, nuestros abuelitos, nuestros papás que murieron en Jesús, ellos ya están reinando. ¿Sí? Están reinando con Jesús. Y después de esos 1000 años van a ser resucitados. Acuérdense, 1000 años no es literal, ¿eh? No es así como que vas a empezar a contar desde que murió tu abuelito 1000 años, ¿no? No, porque no son literales. Los 1000 años tienen que ver con un tiempo simbólico, ¿sí? Perfecto en el pensamiento de Dios, en donde Él está reinando. Muy bien, hermanas. Hasta aquí lo vamos a dejar. ¿Alguna duda? Quedó muy claro la parte del milenio. Y ahora sí que cuando les digan que qué es el milenio, ya van a poder como entenderlo mucho mejor. Ya los testigos de Jehová no les van a decir, ¿tú quieres estar en ese reino de Dios futuro? Pues tú le vas a decir, no, pues ya está aquí el reino de Dios, ¿no? Como decíamos las semanas pasadas. Si vienen los testigos de Jehová y dicen, no, pero acuérdate que son 1000 años de paz, digo, bueno, los 1000 años de paz ya están y los cristianos ya están allá, descansando en él, no reinando. Entonces, nosotros ya podemos decir que estamos en el milenio. Y acuérdense, esa postura es la postura amilenialista. Amilenialista. Sé que, hermanos, esta postura no es tan atractiva, ¿no? De hecho, esta es la postura menos atractiva para la gente de hoy en día. De hecho, hay gente que no cree mucho en esta postura porque pues, no le parece atractiva la parte de Satanás, el anticristo, el 666 y todo eso, ¿no? No le parece atractiva. Pero, al menos como cristianos reformados, nosotros entendemos que no es la más atractiva, pero es la más sólida a la luz de la Biblia, ¿no? Y es la que deberíamos de entender, ¿no? Ahora, si tú conoces a alguien que no cree en esta postura, pues también no le juzgues de que por eso no sea cristiano, ¿no? Simplemente está confundido. Porque al final, eso es algo importante, hermanos. Muchos que no creen en esta postura, no significa que no sean cristianos. Porque si le preguntas bien claramente a una persona que pueda ser pretribulacionista o premilenialista, pues ellos van a seguir creyendo en Jesús. Ellos siguen creyendo en que Jesús va a venir por segunda vez. Ellos siguen creyendo en que solamente Cristo salva y que va a haber un juicio. O sea, sí lo creen, nada más que muy literal. ¿Vale? Mientras crean que sí va a haber esto, que sí va a regresar Jesús, sí son cristianos. Nada más que cristianos confundidos con respecto a los últimos tiempos, pero sí son cristianos. Bueno, esa es mi perspectiva. No sé si alguno de ustedes tenga alguna otra pensamiento, pero esa sería la idea. Ya aquel que diga, Jesús no va a venir por segunda vez porque ya se tardó. No creas que ya se tardó muchísimo Jesús. ¿Cómo crees que todavía va a venir? Cualquier iglesia que crea que Jesús no va a venir de forma física aquí, esos ya no son cristianos. Esa ya no es la iglesia. Esos ya no son iglesia. Porque la iglesia se mantiene en esperanza hasta que venga Jesús. ¿Vale? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. ¿Alguna duda o algo que quieran agregar por último, hermanos? ¿No? Bueno. Si no es así, hermanos, pues vamos a orar, confiando en que el Señor nos ha dirigido en esta noche. La siguiente semana vamos a, ver, permíteme tantito.